Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nos encontramos nuevamente para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia y para conocer lo que Jesús hoy nos quiere enseñar en nuestra catequesis de todos los días. Así que vamos a prepararnos. Como siempre vamos a tener nuestra Biblia en nuestras manitos, queridos niños, y también vamos a tener algo para escribir. Siempre es importante el cuadernito y no se olviden de algo para escribir, queridos niños, porque Jesús siempre nos trae algo en este programa, querida Melissa, que se llama Aprendiendo con Jesús. Y bueno, ¿y cuál es el tema del día de hoy, queridos niños, querida Melissa? El tema del día de hoy, el profeta Daniel. El profeta Daniel. Nosotros estamos conociendo, estamos estudiando de a poquito desde la Biblia, queridos niños, a cada uno de los profetas. Y vamos a ir conociéndoles. Tenemos que entrar entonces para que después, así conociéndole a los profetas, hoy le queremos conocer a Daniel. Vamos a entender y vamos a saber cuál es el significado de este nombre también, queridos niños. Porque Dios nos habla a través de los profetas. Y también vamos a entender lo que significa la palabra profeta. Porque el profeta es el que habla en nombre de Dios. Pero el profeta, queridos niños, no es que está mirando algo mágico o una visión que sucederá en el futuro. No, el profeta, queridos niños, es el que mira la realidad de hoy. Lo que está sucediendo hoy. Y desde esa realidad de hoy nos puede decir, si vos continuás de esta manera, mira lo que te va a pasar en el futuro. Pero miramos el hoy. El profeta mira el hoy. Y así también, mirando el hoy, dice, bueno, ¿por qué estás en esta situación? Porque algo sucedió en el pasado. ¿Y cuál fue tu responsabilidad en el pasado? Si hoy te aplazaste, quiere decir que no estudiaste en el pasado. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a comenzar entonces, queridos niños, nuestro programa, como siempre, escuchando la palabra de Jesús. Lectura del libro de Daniel. Daniel tomó la palabra y exclamó: Bendito sea el nombre de Dios, desde siempre y para siempre, porque a Él pertenecen la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las estaciones. Él depone y entroniza a los reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los que saben discernir. Él revela las cosas profundas y ocultas. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz habita junto a Él. A ti, Dios de mis padres, yo te alabo y glorifico, porque me has dado la sabiduría y la fuerza. Y ahora me has manifestado lo que te habíamos pedido, porque nos has hecho conocer lo concerniente al Rey. Palabra de Dios. Y te alabamos, Señor, como siempre, después de haber escuchado tu palabra. Todo lo que nos dices y todo lo que nos enseñas, querido Jesús, a través de la Biblia. Y hoy, como dijimos, con este tema, Melissa, muy importante. El profeta Daniel. El profeta Daniel. Vamos a repetir todos juntos el tema del día de hoy. El profeta Daniel. El profeta Daniel. Y ya dijimos lo que significan los profetas. Son los que miran lo que sucede hoy, queridos niños, y desde el hoy nosotros podemos decir lo que nos va a pasar mañana, claro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en el futuro depende de cómo nosotros vamos construyendo nuestra vida cristiana, cómo nos comprometemos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos y la sociedad. Muy bien, queridos niños, vamos a estar atentos porque volvemos enseguida nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. Le diré a Francisco que el Señor me concedió la gracia. Adelante, levántense. Dios mío, los ladrones. ¡Bájate de la cama! ¡Vamos! ¿Qué quieren? No tenemos nada. No. ¿Nada? Ya veremos. No le hagan daño, por favor. Solo debes decirnos dónde escondes el dinero. No tengo nada, soy pobre. Te volverás pobre después de que te hayamos quitado todo el dinero. No, les suplico, no, suéltenme, les ruego, por favor. ¿Te decides a hablar? Si lo despellejamos vivo, hablará. Atémoslo a esa viga y ustedes aten a esa mujer. ¡No! Está bien, les daré todo, se los daré, se los juro. Levántate y date prisa. Ahora muéstranos lo que hay dentro. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué suerte hemos tenido! Te has ganado un hermoso premio. Las bestias las vamos a vender en el mercado. Son pocas, pensé que eran más, ¿verdad? Sí, yo también. Antes de llegar, seguro que lograremos atrapar otras. Estos parecen tener mucho dinero. Tienen bonitas bestias, pero hay un perro grande también. Y yo tengo un arma muy pesada, ¿comprendes? ¿Quiénes son esos? Yo no veo nada. Esos son frailes, tranquilos. Piden limosna y no comen nunca. Un soplo y se caen al piso. ¿Por qué perdemos el tiempo? Tienes razón, vamos, adelante. ¡Vamos! ¡Duro con ¡Atrapemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué buen botín! ¡Quietos! ¡Auxilio! ¡Duro! ¡Ahora un ¡No hagan eso! ¡Mi casa, no hagan eso!
¡Oh! ¡Oh, la casa! Pronto estarás libre, mamá. La casa, mi casa. Vamos. Llamaremos a alguien para vengarnos de esos malditos. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡No las pagarán! Están allá escondidos en el bosque. ¡Francisco! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, hermanos? En la selva hay unos bandidos, quemaron una casa y ahora los campesinos los están persiguiendo. Y también tomaron los animales y se los están llevando. La gente tiene mucho miedo. ¿Y ustedes qué hicieron para salvar las almas de esos pobres bandidos? Díganme, ¿se quedaron mirando? Disculpa, pero los que necesitan ser salvados son los campesinos, sus bestias, no los bandidos como tú dices, Francisco. En el Evangelio está escrito, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. ¿Como ovejas en medio de los lobos? Francisco nos dijo que fuéramos donde ellos. Y también que alabáramos al Señor, pasara lo que pasara. Así es, tenemos que alabar al Señor, pase Creo que lo si que nos pase. atrapan, nos van a golpear. Cayeron como unos imbéciles. Y ahora veremos qué traen en sus bolsas. Rayos, cómo pesa. Veamos qué hay dentro. ¿Y para quién es toda esta abundancia? Es un regalo del hermano Francisco. Nos dijo que se lo trajéramos a ustedes. Sí, pero ¿él qué quiere a cambio? Dice que sería mejor si trataran de salvar sus almas en cambio de ir por ahí robando a la gente y quemando casas. ¿Oyeron lo que quiere de nosotros el hermano Francisco? Bien, yo en cambio creo que los venderemos a los musulmanes. Se volverán esclavos y si quieren comer tendrán que volverse musulmanes ustedes también. Francisco nos pidió también que les dijéramos que los esperaba en la cena. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, queridos niños. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que hoy Jesús nos quiere enseñar? El profeta Daniel. Jesús entonces nos enseña hoy sobre el profeta Daniel. El profeta Daniel. Muy bien, queridos niños, eso tenemos que ir memorizando, tenemos que ir conociendo quiénes son los profetas. Son muchos profetas, queridos niños, y nosotros tenemos que ir conociendo, porque cada uno nos va enseñando algo
el profeta Daniel, ahora nosotros vamos a saber. Por eso les pido que estén muy atentitos, pongan así su orejita, muy atentos, como ese radar, queridos niños, que capta todo lo que va pasando. Y entonces vamos a ir aprendiendo lo que Jesús nos quiere enseñar. Querida Melissa, vamos a escuchar entonces lo que Jesús hoy les quiere decir a los niños en esta catequesis. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Muy poco sabemos de él, aparte de la información que su propio libro provee. Eso es entonces, queridos niños, el primer puntito que nos enseña hoy Jesús. Que esto quiere decir que Dios es mi juez. Daniel significa Dios es mi juez. Vamos a repetir, queridos niños, querida Melissa, ¿qué significa Daniel? Dios es mi juez. Entonces, Daniel significa Dios es mi juez. que Dios es mi juez. Ustedes saben entonces, Daná está en hebreo, queridos niños, Daná. Y él también en hebreo y quiere decir Dios. Él quiere decir Dios. Y Daná justamente quiere decir, en este caso, la justicia. Daniel entonces quiere decir mi justicia es Dios. Dios es mi justicia. Qué lindo, queridos niños. Ya desde el nombre nosotros ya podemos entender qué es lo que Dios hace con nosotros. ¿Y qué es lo que el profeta Daniel, entonces Danael, nos va a enseñar? Vamos a seguir escuchando y estén muy atentos porque el Señor hoy va a ser también para nosotros nuestra justicia. Su historia comienza en uno de los periodos más oscuros del pueblo hebreo. Luego de morir Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur. El primero fue arrasado por los asirios. Judá logró sobrevivir por algo más de un siglo. Sin embargo, finalmente quedó bajo el poder de Babilonia. Queridos niños, aquí entonces encontramos un poco de historia. A esto, queridos niños, nosotros le llamamos contexto histórico. ¿Cómo le llamamos, queridos niños? Contexto histórico. Contexto histórico, queridos niños, a esto le llamamos porque significa que nosotros entramos en la parte de la historia, qué es lo que había sucedido. Y tenemos dos partecitas, y ustedes escucharon muy bien, cuando en su contexto histórico, es decir, en el tiempo en que vivió Daniel, estaba el problema de la división del reino, queridos niños. ¿Qué hubo entonces en ese momento? Hubo la división del reino. Hubo la división del reino, queridos niños. Y aquí vino el problema, porque dice que primero viene un imperio que es muy fuerte, que es sanguinario, queridos niños, y destruye todo el imperio del norte. Cuando se dividen en dos partecitas, la parte del norte, el reino del norte, Samaria, la capital, y la parte del sur, queridos niños, que es Jerusalén como capital. Pero están divididos y separados. En el 721 a.C. viene Asiria y destruye la capital y destruye al reino del norte. Pero nos cuenta también, y acabamos de escuchar, que después de un siglo, después de 100 años, también Jerusalén es destruida, esa ciudad, y son llevados bajo el imperio de Babilonia. Vamos a seguir escuchando a Jesús, ¿qué es lo que nos sigue enseñando? Anteriormente, Nabucodonosor estuvo en Jerusalén realizando lo que el historiador John Brick llama una demostración de fuerza. Forzó al débil rey de Judá, Joaquín, a entregarle parte de los tesoros del templo de Salomón, y se llevó cautivos a muchos muchachos idóneos para estar en el palacio del rey. Los seleccionados por Aspenaz, jefe del servicio del palacio, fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Queridos niños, ahí está la historia entonces, cuando Nabucodonosor, vamos a repetir ese nombre, querida Melissa, queridos niños, ¿cómo se llamaba el rey entonces? Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia que entra en Jerusalén y destruye
Nabucodonosor destruye entonces Babilonia, pero se lleva cautivos, presos a Babilonia a muchos jóvenes idóneos, y entre ellos estaban estos jóvenes, y uno de ellos se llamaba Daniel. ¿Cómo se llamaba uno de estos, queridos chicos? Daniel. Y justamente es el profeta que nosotros estamos aprendiendo con Jesús, que nos está enseñando quién era en época de Nabucodonosor. Son llevados a Babilonia, son llevados presos. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo del profeta Jonás. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 11. Es la última partecita que nosotros leemos de esta hermosa novela del profeta Jonás. Leitmotiv, idea central: ¿no tendré compasión por Nínive? Es una pregunta. ¿Será que no tendré compasión por Nínive? Nos dice el Señor hoy. Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado rezó al Señor en estos términos: «Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir». Respondió el Señor: ¿te parece bien irritarte de esa manera? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado al oriente de la misma. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer una planta de ricino hasta sobrepasar a Jonás, para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de una insolación. Jonás estaba encantado con aquel ricino. Entonces Dios envió un gusano al amanecer el día siguiente, el cual dañó el ricino, que se secó. Cuando el sol apretaba, envió Dios un viento sofocante del este. El sol abrasaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo: más vale morir que vivir. Respondió Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino? Contestó: claro que me parece bien enojarme hasta desear morir. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí entonces Jonás, que estaba esperando la destrucción de Nínive. Sin embargo, el Señor que perdona a Nínive. A veces añade muchas veces ya lleve la maldición al final de cuentas entonces para los demás. Upeágoles y seas inañandé. Que en el fondo Jonás, que había predicado esa maldición y destrucción de Nínive, no sucede. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. Y el Señor después le envía ese ricino y que le hace entender que todo pasa, que todo es rápido, que lo importante es aquí entonces encontrarnos ante el Señor. Todo es efímero, queridos hermanos. Hay tiempo de conversión, hay tiempo de volver a Dios. Entonces, sino que al contrario, démosle sentido a cada instante y a cada segundo de nuestro vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy un tema muy interesante que Jesús nos está enseñando. ¿Cuál es, querida Melissa, el tema que Jesús nos enseña hoy? El profeta Daniel. El profeta Daniel. Vamos a repetir todos, niños. Hoy estamos aprendiendo sobre el profeta Daniel. Muy bien, y entonces viene la primera preguntita, querida Melissa, queridos niños, a ver si son capaces de responderme. Muy fácil. ¿Qué significa el nombre del profeta Daniel? El nombre del profeta Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ya hemos explicado, queridos niños, porque Daná quiere decir
juez, justicia. Y él quiere decir Dios, Danael, Daniel. La I ahí al final quiere decir mi. Entonces, mi justicia, o Dios es mi justicia, o Dios es mi juez. ¿Entienden, queridos niños? Vamos a repetir de nuevo qué significa el nombre Daniel. Significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. Esa es la primera preguntita. Y ahora nos preparamos para la segunda pregunta, a ver si son capaces de responderme, queridos niños. ¿En cuántos reinos, queridos niños, se divide la nación de Israel? La nación de Israel se dividió en 2 reinos. La nación de Israel al norte y Judá al sur. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos lo que se llama la división del reino. Vamos a repetir, queridos niños, ¿cómo se llama? La división del reino. Y esto sucedió, queridos niños, en el 931. Escriban ahí, en el 931 antes de Cristo, querida Melissa, queridos niños. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué tiempo sucedió? ¿En qué año sucedió la división del reino? 931 antes de Cristo. En el 931, queridos niños, antes de Cristo. Muchos años antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? 931, Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Ya no se entendían entre ellos, se pelean entre ellos, queridos niños. Y entonces surge la capital del norte, que es Samaria, y la parte del sur, que es Jerusalén. Y a eso le llamamos, y encontramos en la Biblia, la división del norte y la división del sur. El reino del norte, el reino del sur. Samaria como capital del norte, Jerusalén como capital del sur. Y ahí está el problema, queridos niños. Y entonces vamos a seguir con esta tercera preguntita, a ver si son capaces de entenderme y de responderme. ¿Quiénes fueron los jóvenes que fueron llevados al cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor, queridos niños? Los jóvenes que fueron llevados al cautiverio por Nabucodonosor fueron Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Muy bien, estos 4 jóvenes fueron llevados presos, pero con toda la población. Miles que fueron llevados entonces en cautiverio a Babilonia. Pero esto ya estamos entonces mucho tiempo después. Nosotros primero hablamos del 931 a.C., que fue la división del reino, el norte y el sur. Después, queridos niños, viene en el 721, casi 200 años después, ¿verdad, queridos niños? 210 años después, viene la división, o mejor dicho, la destrucción de Samaria, de la capital del norte, por Asiria. Y luego, queridos niños, ahora que estamos hablando de Daniel, en el 586 a.C., también Jerusalén cae en manos de Babilonia, en manos de Nabucodonosor. Y es ahí donde estos muchachos, estos jóvenes, entre los miles de judíos que son llevados al cautiverio, también se van estos jóvenes presos. Y entre ellos se iba el profeta Daniel. ¿Quién se iba, queridos niños, entonces? El profeta Daniel. Muy bien, entonces con estas 3 preguntitas, si nosotros sabemos y si nosotros podemos entender tantas cosas lindas de la Biblia, entonces vamos a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer, querida Melissa? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, entonces ahora le vamos a pedir a nuestra Madre, la Auxiliadora, la Virgencita, que nos bendiga siempre y que nos haga siempre buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de nosotros, y especialmente también la bendición del profeta Daniel.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.